Y oye, Jorge, a mí me gusta esta idea de contar con un letrado, con un abogado, además un procesalista, es decir, que entiende que están los juzgados batiéndose el tú a tú y el cobre en la sala, frente a un togado. Él ya también la lleva, es Jesús Oderiz, abogado de la firma Oderiz Abogados. Ellos vinieron del norte a sur, eligieron Marbella, están en Nueva Andalucía, son sobre todo procesalistas, es decir, en los juzgados a pie de cañón, expertos en civil, en penal, aunque pueden tocar también otras variantes, pero especialmente esas dos ámbitos del derecho. Y que nos dé respuestas a nuestras dudas. Jorge, antes te decía, ¿sabes lo que es la ley de segunda oportunidad? Ya solo el enunciado nos invita a ser optimistas. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Concha, encantado. Lo primero de todo, ¿por qué elegiste Marbella? El norte cambiado por el sur, aunque sigues teniendo clientes y vínculos con el norte. Bueno, trabajamos por toda España, pero ¿por qué elegí Marbella? Bueno, pues porque aparentemente, y así creo que es uno de los lugares de España con más agradables para vivir, y yo creo que lo formáis no solamente el clima, sino sus gentes, pues creo que merece la pena formar parte de ellos y disfrutar de ellos, ¿no? Y de vosotros, en definitiva. Hoy hablamos de eso, de la ley de segunda oportunidad, que es un mecanismo legal para ayudar a quienes están ahogados por las deudas. Porque pensamos que eso, que ahí está, bueno, estoy atenazado, madre mía, cuántas cebollas tengo y no sé cómo que no hay abordarlo, salida. que no hay salida. Y eso no solo te atenaza, sino que no te deja ver con perspectiva las posibles soluciones. Y las hay, Jesús. Y las hay. Hasta ahora, es verdad, es una ley que entró en el 2015, pero no se ha utilizado, no se ha venido utilizando de forma muy recurrente porque la gente no la conoce, pero hasta ahora lo que sí conocíamos es que cuando una empresa o una persona jurídica quebraba, en el antiguo nombre de quiebra, suspensión de pagos, sí, pues encontraba una vía y encontraba el camino para a través del juzgado encontrar una solución a la liquidación de sus bienes y a poner todo el activo en definitiva en manos de sus acreedores para que pudieran cobrarse sus deudas. ¿Qué ocurría? Que los autónomos o personas físicas hasta ahora no podían hacer esa quiebra, no podían hacer esa suspensión de pagos. Esto es lo que nos viene de alguna forma a equiparar a las personas físicas con las personas jurídicas, es decir, aquel autónomo, aquel pequeño empresario que tiene un taller pero que no tiene una compañía mercantil, aquel taxista, aquella persona física que no tiene por qué tener una empresa que se ha convertido en deudor en diferentes, no voy a decir marcas comerciales, pero conocidos préstamos pequeños que obtienen, que luego no los pueden devolver, en una situación bastante delicada para la familia, que ha podido obtener préstamos para el juego porque tiene una ludopatía, que ha podido pedir préstamos porque tiene cualquier... situaciones personales, abordar algún tipo de contratiempo imponderable en tu vida. ¿Y quién puede acogerse? Bueno, este tipo de personas físicas son las que pueden acogerse a esta ley. ¿Y qué tipo de deudas se pueden cancelar? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? Hay una serie... la ley establece muy concretamente qué requisitos se deben de cumplir, ¿no? Y esto es lo importante que debe quedar muy claro. Por un lado, ser una persona física, ya hemos explicado que las personas jurídicas tienen su proceso, que es el concurso, denominado concurso de acreedores, ser persona física, encontrarse en una insolvencia actual o inminente, ser un deudor de buena fe, es muy importante para que el juzgado y el juez de lo mercantil, que es el competente para resolver sobre esta materia, que no hayas malversado, que no hayas exactamente. Que tengas lógicamente más de un acreedor, no tener condenas recientes por delitos socioeconómicos es un tema muy importante, es decir, si hemos sido condenados por una falsedad documental, por una estafa, ya no nos podremos acoger a la ley de segunda oportunidad, y hay un límite de esto siempre y cuando la deuda no sea superior a los 5 millones de euros. A eso me refería, el mínimo 5 millones de euros. El mínimo, estoy hablando en realidad del tope. Exacto. Y luego, lo que suele ser muy habitual en muchos autónomos, que también tienen deudas públicas. Bueno, las deudas públicas con la Hacienda, con las administraciones en general. Bueno, esas deudas públicas con Hacienda, con la Seguridad Social, tienen un límite de
exoneración de 10.000 euros. Claro. ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Es muy complejo? ¿Cómo es la duración? El procedimiento, lamentablemente, para el ciudadano es un procedimiento que requiere de asistencia jurídica, asistencia letrada, y no es nada diferente a lo que es una demanda o una demanda en el juzgado de lo mercantil para una persona jurídica. Es decir, es una demanda en el que tiene que venir perfectamente construido cuál es la deuda, cuáles son los acreedores y la cuantía de los mismos, y no solo eso, sino que además también, si tenemos algún bien, que en algunos casos puede ocurrir, poner a disposición de esos acreedores ese como aval, bien, ¿no? Exactamente. El procedimiento es un procedimiento judicial. Lamentablemente conocemos todos cómo son los procedimientos judiciales, por lo tanto tenemos que tener un poquito de paciencia y saber que este procedimiento nos puede llevar entre 1 año y 1 año y medio. No dependerá tanto ni de los abogados ni del deudor, sino que dependerá de cómo esté ese juzgado. En qué sala la carga de trabajo que tenga y demás. Exactamente. Jesús Oderiz, de Oderiz Abogados, están en Nueva Andalucía, para que tengáis una página web que la buscáis rápidamente, y muy didáctica, muy pedagógica, intuitiva, y vais a dar con ellos rápidamente. El ejemplo práctico, para que los oyentes lo capten mejor. Creo que por ahí nos puedes dar una idea, incluso de algún, sin citar el nombre, por supuesto, vuestro cliente, algo que os haya pasado y hasta dónde se ha llegado. Bueno, pues el ejemplo práctico, es el de un autónomo. Hemos tenido casos de autónomos que sufrieron en la época del coronavirus, del COVID. Lógicamente entraron en una situación delicada y algunos tuvieron que cerrar. Si no hubieran podido acceder a la ley de segunda oportunidad, pues esta gente o estos clientes pues habrían perdido todo. La ley de segunda oportunidad parece que tiene un nombre diríamos muy básico, pero realmente es esto: una segunda oportunidad a ser autónomo, negocio, ser empresario, volver, exactamente, porque realmente es que en España fracasar está mal visto. En Estados Unidos la fracasar, cultura anglosajona es distinto, es diferente, exactamente, y este es un poco, diríamos, vamos en la línea del sistema anglosajón, que está perfectamente ya resuelto desde hace muchos más años que en España el autónomo o la persona física pues pueda entrar en deuda pues porque ha gestionado mal, ha venido algún o ha venido a época, exactamente. Entonces, ¿cómo nos resumirías las ventajas de esta ley? Bueno, pues las ventajas, yo creo que he comentado algo, ¿no? Hay una cosa que se dice, hay una canción por ahí, creo, ¿no? De Julio Iglesias, ¿no? De volver a empezar, ¿no? Viking de Viking. Exactamente, ¿no? Pues volver a empezar, ¿no? El derecho a volver a empezar y no quedarme arruinado para toda la vida y encima ser de alguna forma señalado familiar, socialmente, porque esto existe, porque esto es una realidad. Volver a tener una segunda oportunidad y volver a tener esa ilusión de volver a si no triunfar, por lo menos ganarte la vida como profesional. No deber nada a nadie. Y que como consecuencia de todo esto, esas deudas van a quedar canceladas y por lo tanto saldrás también de una serie de los dichosos listados de morosos. Madre mía. Es un tema muy delicado. Gente que... Eso podríamos hablar en otra ocasión, ¿eh? Pues como entras en te ayuda incluso a la tremendo. salud mental, ¿no? A tu propia salud mental, a tu relajación personal, el tener esta oportunidad. Por supuesto, y como decía Concha en este tema de la lista de morosos, es que hay gente que no puede volver a tener ni un móvil, ni una línea de móvil, jamás, porque como vas a estar ahí, y entonces, bueno, pues... Por pequeña que está la deuda. Esta es una de las consecuencias de la ley de segunda oportunidad, que si ya estás, además, en la lista de morosos como consecuencia de que esas estas empresas que te han hecho estos micropréstamos y te van a cancelar, vas a conseguir salir de esas listas. Es decir, empezar de nuevo, en definitiva. Y confiar en personas, en profesionales expertos en esta materia. Esto es dejarse llevar por la información que te den, el asesoramiento de buenas manos, en este caso del despacho Oderiz Abogados en Nueva Andalucía.
Y desde luego, si defiendes a un deudor, como nos lo estás explicando hoy aquí ante su señoría, lo damos por zanjadas las deudas y damos por ganado el pleito.